Estás escuchando La Bitácora del Pastor, el chat, el lugar donde la vida y las experiencias se convierten en páginas de un viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Acompáñanos y sube a bordo con Mario Medina. Bienvenidas, bienvenidos a la Bitácora del Pastor, el chat. Yo soy Mario Medina y como siempre pues estamos aquí transmitiendo totalmente en vivo para pues todo el mundo a través de distintas plataformas. Hoy estamos a través de Facebook, de YouTube y de TikTok, así que si están ustedes ahí, por favor dejen sus comentarios porque pues estamos en esta nochecita hablando de un tema muy interesante que pues bueno ya estuvieron viendo los anuncios durante el día acerca de las mega iglesias. Pero antes de ir al tema quiero saludar a Eduardo, que ya está dejando su saludo, igual que All Holy para Fox, que dice hola Mew presbítero. Mew es el nombre de un Pokémon, no sé si a eso se refiera. Dice José Martínez, saludos presbítero. Eduardo también dice, tómese su tiempo, pues ya que porque estábamos tardando un poquito pues en iniciar. Y Holly Palafox diga, y no diga que Facebook es pa' viejitos, pues es que sí es pa' viejitos. Es que pues estadísticamente pues ya las juventudes están en otras plataformas, en otros en otras redes sociales como TikTok, Instagram o Twitch, ¿no? Que es donde ellos se desplazan más y otras cosas que quizá por ser viejito yo también no sé. Pues bueno, sean bienvenidas, bienvenidos en esta noche a la Bitácora del Pastor. Vamos a hablar el día de hoy sobre las mega iglesias y como dice el título, mega iglesias o mega shows. Y quiero decir que, bueno, va a ser un disclaimer, un aviso ahí, para que se sepa. Esta reflexión quiero agradecer muchísimo a mi iglesia tiene un medio de comunicación oficial que se llama, mi iglesia a nivel nacional, no la que yo pastoreo, que se llama El Evangelista Mexicano, que en algún tiempo sería bueno como también invitar a alguien que maneje más esos temas de historia, porque fue un periódico en algún tiempo que las iglesias protestantes cuando llegaron a este país tenían como organismos de comunicación oficial, que algunos de ellos eran periódicos, y pues bueno, el Evangelista Mexicano es uno de ellos, y ahora pues se ha transformado en una página de internet en donde suben artículos de opinión, y pues bueno, en esta revista del Evangelista Mexicano, en este sitio web, la hermana, no sé si sea pastora, María Elena Silva, subió una editorial del último número que está disponible en línea, de la segunda quincena de junio, y se llama, el título de su artículo, El supermercado de la fe, sabor frente a sustancia, que ahorita vamos a leer. Y quiero agradecer a este artículo porque de aquí surgió la idea de poder hacer un espacio como este de reflexión, un episodio de la Bitácora del Pastor sobre las mega iglesias. Y también advierto, el leer este artículo provocó las ideas, la reflexión, no es nada en contra del artículo, no es nada en contra de su autora, así que por favor, si alguien le hace saber esto y de alguna manera llega a ella, sepa que al contrario, gracias por provocar la reflexión. Solamente de ahí partimos para hacer nuestra reflexión propia y no es nada en contra de ella, sino que al contrario, agradecemos que haya gente como poniendo en el mundo de las ideas este tipo de reflexiones, ¿no? Y ya por aquí dice Leonardo Ortiz, ¿qué tal? Saludos como parte del gabinete distrital de las fraternidades de hombres metodistas, les saludamos. ¿Qué tal, Leo? Bienvenido aquí a la Bitácora del Pastor. Y pues bueno, una vez hecho este aviso de privacidad, una vez hecho esta situación, pues bueno, quiero hablar sobre qué es una mega iglesia. Si ustedes alguna vez han escuchado como el término de mega iglesia, precisamente pues bueno, es un término que viene del inglés, que es mega church, y pues fue acuñado en los años 80 por algunos sociólogos. Esto es muy importante como poder recalcarlo, es un término que fue utilizado por sociólogos y científicos sociales que en Estados Unidos pues se dedicaron a la investigación de la vida de las iglesias, principalmente en los años 80 y 90, algunos de ellos de los más renombrados, un señor llamado Scott Tuma, que es del Instituto Hartford para la investigación sobre la religión, y otro de ellos es Warren Beard, que documentaron pues el crecimiento exponencial de las iglesias en la década de los 80 y los 90, sobre todo las iglesias no denominacionales o pentecostales, que comenzaron a tener un boom, ¿no? Un crecimiento muy grande por allá
por estas épocas. Entonces ellos, digamos, de alguna forma acuñaron el término. Puede que alguien ahí de repente diga, no, porque fue fulanito en tal año, porque en el mundo de las ideas siempre se da eso, ¿no? De quién empezó a utilizar más el término o primero, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos catalogaron que una mega iglesia tiene las siguientes características. Una mega iglesia, número 1, pues tiene más de 2,000 asistentes adultos por semana en promedio. Número 2, tiene un liderazgo centralizado, es decir, que hay un pastor, una figura pastoral carismática, central, que es el que da la dirección hacia dónde va toda la iglesia y puede tener como un equipo de múltiples pastores. Número 3, que se tienen distintos cultos en distintos horarios, distintas veces de la semana y que estas pueden ser pues transmitidas a través de varios medios, transmisión online o a través de la televisión, y que pues bueno, estas iglesias suelen ser multisede, no solamente están en un lado, sino que son multisede y que tienen la siguiente característica es que tienen ministerios estructurados, es decir, tienen misiones, tienen niños, tienen jóvenes, tienen diferentes características, como decimos, bueno, a lo mejor como en una iglesia común y corriente, eso también se tiene, pero pues bueno, aquí las mega iglesias lo tienen a niveles macro, ¿no? Entonces, lo siguiente es que utilizan los medios y la tecnología de una manera intencional. Hay una producción audiovisual semiprofesional o profesional totalmente en algunos casos, y además se enfatizan en la experiencia, es decir, que cuando tú vas a este tipo de iglesias vas a recibir una adoración, bueno, no tú vas a Diosito, ¿verdad? Pero la oferta de adoración pues es una... pregunta por aquí, Beret, ¿la iglesia metodista es considerada una mega iglesia? No, mana, no estás escuchando que una de estas iglesias tiene de 2,000 asistentes por semana, mínimo 2,000 asistentes. ¿Cuánta gente va a tu iglesia? A ver, estamos hablando de una sola sede, de una sola sucursal que tiene más de 2,000 personas a la semana. Si tu iglesia tiene más de 2,000 personas a la semana o en promedio 2,000 personas, es una mega iglesia. Ninguna iglesia metodista en México tiene esa cantidad de personas asistentes a la semana. Pues bueno, también te decía, pues bueno, enfatiza en la cuestión de la experiencia. Hay una alabanza bien acá, llegadora, semiprofesional, vibrante, una cuestión bien acá, una predicación muy dinámica, hay eventos masivos, dice Beret. Ok, gracias, pastor. No, pues sí, pues lo que sea de cada quien, o sea, no hay ese tipo de iglesias en las iglesias denominacionales, casi en México, que ahorita es hacia donde nos vamos a mover en la reflexión, ¿no? Además tienen un modelo organizativo de manera empresarial, casi piramidal, es una cosa así como construida como empresa, y pues como decíamos, tienen una tendencia hacia ser multisede, incluso de manera internacional. Tienen campus en todo el país o en varias partes del país en donde estén, o internacionalmente. Y pues bueno, entonces esta es la definición de las mega iglesias. Como ven, es un modelo bastante empresarial, ¿no? O sea, bastante empresarial que se utiliza. Dice aquí en La Cebolla Podcast: saludos al diácono, arzobispo, presbítero supremo, su santidad Mario Medina, alias el Emanem. Saludos a La Cebolla Podcast, que estuvimos a principios de semana ahí en un episodio con La Cebolla Podcast. Si no lo han visto, por favor, vayan a ver ese episodio, está muy chido. Hicieron una entrevista y está chido no porque salga yo, sino porque los de La Cebolla Podcast son chidos. Así que también suscríbanse a ese podcast para que puedan ver otro tipo de reflexión de la fe, desde de los temas que a ellos les encanta abordar, bastante polémicos. Así que en una recomendación, vayan a ver La Cebolla Podcast. Dice Eduardo, acá pura microiglesia. Así es. Leonardo dice: la iglesia metodista Roca de Salvación de la Jusco, llegamos a 20 hermanos y hermanas. Pues lo que te digo, ¿no? Y estas tienen de 2,000 en promedio para arriba, ¿no? Y pues bueno, ¿dónde surgieron las primeras iglesias mega iglesias? En Estados Unidos, en la década de los 50, 60, 70, y pues bueno, ya se sistematizaron o profesionalizaron en la década de los 80 y los 90. Entonces tenemos algunas de las pioneras que fueron Lakewood Church en Texas, Willow Creek Community Church en Illinois, Southeast Christian Church en Kentucky. Y pues bueno, pues una que todo el mundo conoce es la de Hillsong, ¿no? También que
que fueron de las primeras mega iglesias, ¿no? Estas mega iglesias tienen un sistema económico que se sostiene, pues sí, a través de los diezmos y de las ofrendas, pero también venta de libros, venta de música, entradas a eventos, porque como hacen las cosas de manera profesional y de manera masiva, pues también todo el marketing que ellos pueden vender, de esa manera se sostienen, ¿no? Y también hay donaciones grandes de varios empresarios que invierten en ello, y también tienen canales de YouTube, muchos de ellos monetizados, o canales de redes sociales que tienen patrocinios y estructuras como si fueran una organización no gubernamental, ¿no? Entonces, el problema a veces con ellos ha sido la transparencia en recursos. Dice aquí Dan Herrera: la Basílica de San Pedro es una mega iglesia, no por la cuestión de todo lo que estamos hablando acerca de las estrategias de marketing y de la intencionalidad en los medios, etcétera. Entonces, no solamente es tener mucha gente, sino como cumplir con todas estas características de lo que es una mega iglesia. Dice Alexandra: TQM Hillsong. Hillsong es una iglesia muy, muy famosa. Ahorita vamos a hablar algo de Hillsong medio malo, entonces no sé si la opinión sigue siendo la misma, pero bueno. Entonces decíamos, este término mega iglesia es una cuestión sociológica y estadística, no es algo teológico, ¿no? Entonces, el hecho de decir que una iglesia es mega no hace que esa iglesia estemos diciendo que sea una mala iglesia, o una iglesia que no esté de acuerdo a la palabra de Dios, sino que más bien tiene ciertos criterios de tamaño y de estructura organizativa y mediática. Se ríe Alexandra: pues sí, van a pasar cosas con Hillsong, ya pasaron cosas con Hillsong, ¿no? Y pues bueno, en su mayoría, hablando de la iglesia a la que yo pertenezco, pues bueno, la iglesia a la que yo pertenezco, que es la iglesia metodista, sí tiene más de 150 años pasaditas de 150 años dentro de nuestro país. Y pues bueno, el promedio de asistencia en las iglesias de este corte suele ser entre 30 a 150 personas por semana. Entonces, pues no para nada es una mega iglesia, ¿no? Y algunas de las críticas que se le hacen a las mega iglesias, pues bueno, muchos dicen la parte mala de las mega iglesias es que la predicación es solamente motivacional, ¿no? Empezando por ahí, muchos dicen: ay, es que solamente dan prédica como si fueran coaching empresarial para que tú te sientas bien, pláticas de autoestima, como si fuera una TED Talk que puedes pues tú ver en YouTube con otro motivador, un animador, etcétera. Y pues bueno, casi no hablan de la Biblia, está medio diluido el mensaje, ¿no? Otros dicen: no, pues es que no conviene ir a una mega iglesia porque hacen cultos tipo performance, ¿no? Es como un concierto más que ir realmente a alabar a Dios. Y otros dicen: bueno, es que los pastores dentro de esas iglesias son celebridades, son influencers, son casi como artistas, tienen su camerino, que sí lo tienen, o sea, no es una exageración, sí tienen su camerino y tienen como un trato lejano con la gente, ¿no? Si tú quieres hablar con el pastor, tienes que pasar antes por un largo un largo séquito de personas para poder hablar con el pastor principal, y pues muchos de ellos pues no tienen contacto real con las personas que asisten dentro de sus iglesias, ¿no? Otros dicen: bueno, es que esas iglesias promueven el individualismo, la falta de comunidad genuina, nada más vas, te pierdes entre la multitud, son tantos miles que no recibes realmente el poder crear una comunidad, una familia de fe, ¿no? Otros critican el modelo estructural piramidal o el estilo empresarial, porque para poder alcanzar, no sé, el poder dar clases a los niños y todo eso, hay varios filtros que tienes que pasar para poder llegar a ese lugar, y vas como en una estructura creciendo y probando tu valía para que puedan tomarte en cuenta para puestos cada vez de mayor responsabilidad, ¿no? Y algunos de ellos dicen: bueno, es que se centran tanto en las cifras, en los números, en el dinero, en el éxito numérico, que se olvidan, pues bueno, de hablar de la verdad bíblica, ¿no? Entonces, digamos que esas son como críticas muy comunes que se le hacen a este tipo de iglesias, que pues bueno, siempre está como en el ojo del huracán qué es lo que están haciendo, ¿no? Y contrario a eso, pues bueno, ¿cuáles son las cosas que se le pueden alabar a una mega iglesia? Pues también hay muchas. Y yo quise hacer este podcast también porque hay veces que desde distintos ámbitos, desde las iglesias tradicionales, desde la cuestión académica, religiosa, de teología o eclesiología, pues bueno, de repente se habla muy mal de las mega iglesias, ¿no? Yo en particular he participado en algunas mega iglesias como asistente.
Y también pues conozco a gente que está muy muy relacionada con las mega iglesias, que asiste a alguna. Entonces me doy cuenta también en lo que platico con ellos, con ellas, acerca de las cosas que realmente hacen bien las mega iglesias. Y que generalmente cuando yo escucho una crítica a estas mega iglesias, pues nadie dice las cosas buenas, ¿no? Como que en una parte han sido satanizadas y han sido puestas así como de, como son mega, como son macro, como son súper exitosas, pues algo ha de haber mal ahí, entonces todo es malo con eso, y ya no se dice la parte buena. Pero bueno, antes de seguir con las cosas rescatables buenas de las mega iglesias, no sé si ustedes alguna vez han ido a alguna, si pertenecen a alguna, por favor, pongan en los comentarios cuál ha sido su experiencia con las mega iglesias, o si ustedes conocen a alguien que haya asistido a alguna, pues también por favor ayúdennos a poder saber cuál ha sido la experiencia de ustedes con las mega iglesias. Y pues bueno, decíamos entonces, las cosas buenas de las mega iglesias es que tienen, mucha gente dice, vas el domingo, te pierdes entre la multitud, entre el concierto que se da, y entre semana, ¿qué? Bueno, pues entre semana hay muchos grupos de acompañamiento, de discipulado, de seguimiento, a veces se estructuran por cercanía geográfica. Si tú vas y encuentras como personas que sean de tu mismo rumbo, hay un líder encargado como de darle seguimiento a través de las redes sociales, un mensajito, una llamada, el poder juntarse en la casa, etcétera, para poder dar seguimiento a las personas. Como el pastor, digamos, los pastores principales no están en contacto, pues hay líderes laicos, líderes de la congregación que están encargados de cierto sector dentro de las iglesias, y entonces puede que el seguimiento de tipo célula por zonas geográficas es sumamente efectivo y sumamente cercano. A ver, por aquí me perdí, que decía Leonardo, de momento soy fiel a la iglesia metodista. Fíjense lo que dice Leonardo, de momento. Nomás no me lo vayan a convencer, porque entonces ya después ya no será fiel. Dice Eduardo García, yo una vez estuve en Gante, ¿cuenta? No, esa no es mega iglesia. Esa no es mega iglesia, no llega a las cifras que estamos hablando, ¿no? Bueno, también se dice, ¿no? Esta parte como de que la predicación no es tan buena, etcétera. Pero, pues bueno, la formación doctrinal para muchas de estas iglesias, junto con la formación sobre todo del método discipular, es algo que se toman sumamente en serio. Entonces hay varias congregaciones, varias mega iglesias que tienen cursos doctrinales que duran años, y que para poder ir a una de estas iglesias tienes que pasar por distintos niveles. Llevas un libro, te registran tus tareas, hay maestros asignados, desde las 7 de la mañana hay como gente que está enseñando la parte de la doctrina en diferentes grupos, diferentes niveles, hay graduaciones bastante serias de los exámenes que te hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Es como ir verdaderamente a la escuela, contrario a lo que muchas de las ocasiones pasa en las iglesias a las que no somos mega, que a veces decimos la escuelita dominical, un poco como que es de broma, un poco como que es de juego. Ay, es la escuelita, vamos a jugar a la escuelita. No, nadie se lo toma realmente en serio. Puedes dejar tareas y solamente como que depende de la persona que se lo toma en serio. En cambio, en este tipo de iglesias la estructura hace que quieres avanzar al siguiente nivel de discipulado, vas a tener que entregar estas tareas. Después de tantas faltas ya vas a tener que reiniciar el curso. Después de tantas omisiones en tus asignaciones vas a tener que reiniciar el curso. Entonces la parte doctrinal no es cierto que se la tomen a la ligera. De verdad que tienen un sistema bastante metodológico, algunas de ellas, para poder conocer acerca de la palabra de Dios. Y en la parte de la predicación, pues también en la parte de la predicación también se han encargado como de hacer también la cuestión del seguimiento versículo por versículo. Muchas de estas iglesias le dan seguimiento real a sus partes doctrinales y de la predicación, y tienen pastores que verdaderamente están capacitados en estos aspectos. A ver, vamos a los comentarios porque están participando muchísimo y eso está muy muy chido. Decía Leo que él era fiel a la iglesia metodista, en especial a la iglesia metodista Roca de Salvación. Muy bien, pues Leo, ahí tienen un fiel soldado, aprovechan. Yo espero que en tu iglesia te estén aprovechando chido, Leo, porque yo veo que aquí tú defiendes a capa y espada a tu congregación, y ojalá
Ojalá, hijo, que ahí en tu congregación te quieran de la misma manera. Cuéntanos, ¿qué haces dentro de tu iglesia? Porque veo que le tienes harta pasión y harto amor. Dice Holly Palafox, nunca he ido a una mega iglesia, mi hermana sí, y la han hecho sufrir mucho porque hasta para trabajar hay hermanos que ponen piedras en el camino. Bueno, pues eso, me estás hablando de mi iglesia, Holly Palafox, o sea, no es porque sea una mega iglesia, ¿no? Eso pasa siempre, en todos lados, ¿no? Leonardo, o el que esté libre de piedras, de culpas, que arroje la primera piedra, a ver, para que me digan que en su iglesia no se cuecen habas. Dice Leo, desde luego como funcionario visito a todas las iglesias del distrito sudoriental. Bueno, dice Leo que él visita a las iglesias de su zona por el tema de que pertenece al grupo de hombres de la iglesia metodista. No estoy traduciendo porque todas estas frases como de distrito, fraternidades, etcétera, es como un lenguaje muy propio de la iglesia metodista, y sé que aquí habemos varios que no somos de la iglesia metodista. Dice Dan Herrera, yo he ido a Conquistando Fronteras, una iglesia de la Ciudad de México, mega iglesia en el oriente, en Iztapalapa, y todas las semanas hay discipulados, además de clases en línea todas las semanas. Esto que está diciendo Dan Herrera es cierto, verdaderamente que las iglesias mega se toman en serio el discipulado y tienen una estructura que se cumple o se cumple para la cuestión del discipulado. Contrario a muchas veces las iglesias que no somos mega, no tenemos esa estructura tan bien delimitada. Ya hay alguien me puede decir, en mi iglesia si hay un discipulado, sí, pero lo ponen en práctica si quieren. Aquí es que lo haces, porque trabajan a manera de sucursal, a manera de que pues cuando tú vas a un servicio, no sé, de un McDonald's, lo que hay en un McDonald's de tal lado va a haber en el McDonald's de otro lado. Es una cuestión como empresarial que tiene que haber a fuerza, y en nuestras iglesias pues muchas veces no es de esa forma, ¿no? Eduardo dice, hace muchos años estuve en Vino Nuevo en Ciudad Juárez y era imposible acercarse a los Richard. Quiero imaginar que los Richard son los pastores, Eduardo, o los Richard son los ricachones o algo así. ¿O qué estás diciendo tú? ¿Desde dónde estás hablando, Eduardo? Por favor, especifícanos. Dice San Pedrosa Hernández, fui a Torre Fuerte y como llegué 10 minutos tarde me tocó el segundo sector con una pantalla grande. Nunca tuve contacto con los hermanos. Como entré me salí. Esta es una de las cosas que también pasan en las mega iglesias, ¿no? Llegas a una mega iglesia y pues bueno, hay un sector en donde puede tocar en vivo, porque hay filas para entrar. De repente en las congregaciones pequeñas nos cuesta como trabajo imaginar esto, que decimos, la gente ya no quiere saber nada de Dios. Entonces vas a una mega iglesia y hay filas de 5,000 personas porque 5,000 vatos quieren entrar a la iglesia, y bueno, entran en el auditorio 3,000, y después de esos 3,000 ya no entra más gente. Ya no entra más gente, y tienen otro sector a lo mejor en donde hay pantallas, como bien está diciendo San Pedrosa, pero pues bueno, ahí ya es muchísimo menor el contacto, ¿no? O tienen de repente varios servicios durante el domingo, y si no entraste al primero te tienes que esperar hasta, si el primero es a las 10 de la mañana, te tienes que esperar hasta la 1, que es el otro, ahí formado, porque hay mucha gente que quiere entrar a este tipo de iglesias. Así que que no lo engañen en su iglesia. No es cierto que la gente no quiera saber de Dios. Vaya a una mega iglesia, va a ver cuántos miles. Lo que hay que ver es que a lo mejor que están buscando, ¿no? Dice San Pedrosa Hernández, también me tocó una santa cena con una mega iglesia y me cobraron el boleto para entrar y solo para ver, ya que para tomar la santa cena estaba más caro. ¡Vámonos! Oye, esto está súper padre, San, qué buena idea me acabas de dar. Ya así, no, hermano, ya santa cena va a ser más caro. Uy, no, y hoy traje un sermón de otro estilo, ese le sale más cariñoso, ¿no? Para estarles cobrando. Sí, es de los excesos que cometen ¿cómo se llaman? Las mega iglesias. Pero ya dijiste que es Torre Fuerte. ¿Dónde está Torre Fuerte, San? Cuéntanos, por favor, para que sepamos dónde está Torre, para evitarlo. No, no es cierto. Bueno, si quieres contarnos, si no, no. Dice Magali Navidad, lo admito, a mí me dan miedo las mega iglesias porque no entiendo por qué la gente va si tienen una organización que hace que ir se vuelva casi anónimo, y todo lo masivo me parece que tiene una lógica muy mercantil. Sí puede que tenga una lógica muy mercantil, es más, no puede. La tiene, pero ¿por qué la gente va? Sería bueno eso, precisamente eso es lo que yo creo que nunca nadie investiga sobre las mega iglesias. ¿Por qué la gente va? Y bueno, ¿por qué la gente se queda en una iglesia? Pienso que puedes pensar en una iglesia pequeña. ¿Por qué la gente va y se queda en una iglesia pequeña?
bueno, no hay que dar por hecho nada hasta que no se haga una investigación al respecto, ¿no? Pero creo que sí hay cosas que hacen que la gente se vincule fuertemente con este tipo de iglesias, y como ya estamos explicando, los grupos pequeños, la formación doctrinal seria, puede ser también de las cuestiones que hagan que la gente se quede, ¿no? Porque muchas veces caemos como en la simplicidad de decir, ay, es que les gusta ir a un concierto, ¿no? Entonces yo no conozco a nadie, absolutamente a nadie, o si hay alguien aquí, por favor, que lo pueda escribir, que diga, yo voy a ir a esa iglesia porque como me encanta la dinámica capitalista mercantil explotadora. Eso es algo que a mí, a la iglesia, yo voy a vivir el capitalismo salvaje. No conozco absolutamente a nadie que diga eso. Conozco gente que dice como yo fui y ahí encontré palabra de Dios, restauración para mi vida, mi familia comenzó a crecer, yo empecé a aprender más de la palabra de Dios, y todos estos sistemas facilitaron que ellos tienen esa estructura, facilitaron que yo pudiera conocer y que mi vida pudiera ser bendecida. Entonces yo creo que muchas veces llegamos a omitir este tipo de cosas cuando hablamos de las mega iglesias, que se le puede hacer esta crítica que Magali Navidad está haciendo, pero pues bueno, la gente va por algo, ¿no? Y no creo que todos sean perversos maquiavélicos e inversores de las finanzas de Elon Musk o de las iglesias de los Richard, como decía ahorita Eduardo, como para decir, pues bueno, por eso van a una mega iglesia, ¿no? Creo que hay motivos que hacen que las personas estén allí. Dice Dan Herrera, es curioso que los que han salido de una iglesia pequeña, cuando van a una mega iglesia, quieren llegar a saludar y comer con el pastor de una mega iglesia. No es necesariamente que sean inalcanzables, solo tienen ocupaciones propias de una mega iglesia. No me funen. Esto que acaba de decir Dan Herrera es bastante funable. Pero tiene razón. Tiene razón, o sea, en cuanto tú vas teniendo otras responsabilidades, vas cambiando. Yo lo veo, por ejemplo, en mi iglesia, que trabaja en forma episcopal. Es decir, nosotros tenemos superintendentes y tenemos obispos. Tú puedes ir a platicar con tu pastor local, pero no con el obispo. El obispo tiene otras ocupaciones, tiene otra agenda, y muchas veces sí se le sube a la cabeza, ¿eh? No estoy hablando de ningún obispo para que no me vayan a echar de cabeza, pero sí se le sube a la cabeza a muchos de ellos. Pero también entiendo que muchos de ellos pues tienen responsabilidades que yo en este momento, yo Mario Alberto Medina Santos, yo no comprendo cómo estaría mi agenda si yo fuera obispo, ¿no? Y mucha gente pues de repente me decía así, ay, usted, siempre me dicen, usted que está muy ocupado. Muchas veces creo que es sarcasmo, ¿no? O que realmente piensan que estoy muy ocupado, pero pienso que conforme vas creciendo en situaciones de responsabilidades, es cierto esto, que coincido con lo que dice Dan Herrera, hay cosas que, pues bueno, cambian, y efectivamente pues tú en una iglesia pequeña estás acostumbrada a poder ir a comer con el pastor, etcétera, que le puedes decir, pastor, vamos a la casa, etcétera, ¿no? Y es diferente, ¿no? Creo que sí es muy cierto esto, que a veces la lógica cambia. Sonia dice, hola, lo que no me gusta es eso, porque algunos pastores piden trato especial, luego ya no quieren viajar ni en transporte público. Exacto, muchos pastores, pues bueno, se la creen, ¿no? Como estábamos diciendo, que podrían ser un poco más humildes, que podrían tener una situación más sencilla, pero pues bueno, hay quienes no como que se sienten elevados, ¿no? No tanto como lo que estaba diciendo Dan de las responsabilidades, sino pues bueno, que de repente la gente pues se le deschaveta la cabeza, se suben al periódico. Dulce Vargas, bienvenida Dulce. O también dice, no se pueden acercar porque tienen sus dos escogidos. Muchos funcionan así, ¿no? Es como, están blindados acá. You shall not pass. Hasta aquí, no pasarás, ¿no? Dice Dan Herrera, lo que me gusta de las mega iglesias es que nadie me conoce, no me están asfixiando preguntándome de dónde soy o quién me invitó. Me gusta comer en sus cafeterías, ver sus librerías, pasear por sus áreas verdes para andar atendiendo hermanos. Tengo mi iglesia local. Son como un escape también. Por ejemplo, esto que dice Dan Herrera, a mí me encanta mucho, y aquí vienen las confesiones del pastor, a mí me encanta mucho ir a las parroquias católicas. Me encanta mucho el arte, la arquitectura, todo lo que hay ahí. Me gusta mucho, me siento mucha paz de poder estar ahí. Y de repente pues puedo entrar y nadie me molesta. Y de repente entro a una iglesia evangélica y tienen como, uy, como que les da la ansia. Si no te evangelizan se van al infierno ellos, no sé. Entonces entras a una iglesia inmediatamente, ¿y quién es usted? Y ya conoce a Dios y sabe el mensaje de salvación, y piensan que no pueden tener ni un segundo como de dejarte respirar y estar en paz y nada, ¿no? Te saludan, ok, perfecto, y ya pasa, sino que están ahí sobre ti, y a veces pues es imposible como esta cuestión de poder
ir sin que te estén asfixiando. Es algo que también a lo mejor en las mega iglesias puedes tener. San Pedrosa dice, Ministerios Torre Fuerte, en Nezahualcóyotl de Avenida Texcoco, que Dios los perdone. Ya puso hasta nada en contra de Torre Fuerte, nada más estamos comentando como un ejemplo, ¿verdad? Como una experiencia. Ya saben, son como las reseñas del Google. A algunos le ponen una estrellita, a otros le van a poner 5. En este caso Sandy le está poniendo 0 y pues ni modo, así les tocó. José Martínez dice, yo cuando acudí por primera vez a mi mega iglesia había que sacar cita con el pastor. Ándele. Está bien, pues no sé a qué mega iglesia habrá sido, ¿verdad? Bueno, decíamos otra de las cosas que, avanzando, muchas gracias por sus comentarios, por favor sigan comentando, es muy muy interesante poder leerlos, hacen que el podcast pueda fluir de otra manera. Pues bueno, otra de las cosas fuertes dentro de una mega iglesia es que el liderazgo laico es fuerte y es empoderado. Esto es los que no son pastores, la gente de la congregación. Sí es cierto, hay una estructura como difícil para poder acceder, pero también hay mucho empoderamiento de los liderazgos que no son pastorales. Es decir, tú puedes acceder a poder tener un liderazgo en ciertas áreas, en tecnología, con los niños, con la danza, con la música, etcétera. Es fomentar el liderazgo de las personas para poder hacer crecer a la congregación, ¿no? Poder hacer crecer a la iglesia. Y creo que esto es algo que muchas de las ocasiones en las iglesias pequeñas no se da. A veces decimos, bueno, es que las mega iglesias tienen una figura pastoral muy fuerte y son las que determinan todo, pero en las iglesias pequeñas también, ¿no? O sea, y a veces el pastor acapara todo y dice, yo soy el que hago todo y nadie va a mover las cosas si no es como yo digo. A veces como que los pastores en las iglesias pequeñas hacen su pequeño feudo y ahí ellos son los señores feudales que controlan y mueven todo como se les antoja, ¿no? Y a veces pues la familia pastoral es la que decide incluso qué es lo que se va a hacer dentro de la congregación sin consultar como a las personas de la congregación, y mucho menos capacitan a otros como para poder tomar roles de liderazgo, porque el día que tengas a alguien preparado dentro de tu iglesia, pues pierdes tú la autoridad y la gente va a comenzar a lo mejor a hacerle caso a esta otra persona también, ¿no? Y creo que eso es algo que dentro de las mega iglesias es de una manera diferente, porque se fomentan estos liderazgos fuertes y empoderados. Además, pues bueno, la cuestión de las liturgias modernas es otra cosa también, como que en la parte de la eclesiología, que es la rama pues de la teología que estudia la vida y la estructura de las iglesias, las liturgias, los cultos modernos, los servicios modernos tienen una estructura que pues ya no tienen las iglesias que nosotros a las que pertenecemos, los que somos de iglesias pequeñas o iglesias históricas. De repente estamos en otra manera de hacer los cultos, y estas nuevas iglesias tienen estas otras formas de hacer la reunión, que a la gente también le atraen mucho, ¿no? A la gente también le atraen mucho este tipo de circunstancias, ¿no? Dice Dan Herrera, no sé si creerlo, si creer que en Dios. Cree en Dios, hijo, ten fe, por favor, cree en Dios. Y hay partes de iglesias también, o mejor dicho, hay iglesias también que tienen esta parte como de trabajo social, de misión social activa, que se dedican a abrir bancos de alimentos, centros de rehabilitación, acompañamiento también para las personas que están en situación de calle, de drogadicción, de alcoholismo. Algunos de ellos tienen distintos centros de rehabilitación, dan becas, hacen campañas médicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco esta parte como de que son iglesias como deshumanizadas, tampoco es cierto. Ahora, viene una parte muy oscura de las mega iglesias, y aquí vamos a hablar de lo que decíamos al principio de Hillsong. Y es que muchas de estas mega iglesias también tienen mega escándalos. Y esto se ha documentado últimamente en varias series documentales que están disponibles en varias plataformas de streaming como Netflix, como Prime Video, etcétera, acerca de los casos de corrupción y de abuso que existen en estas iglesias. Ahora, hacer una aclaración, esto puede pasar en cualquier iglesia, sea mega o sea pequeña, pero por ejemplo, hay algunos casos conocidos, famosos, internacionales, como en Mars Hill Church de Seattle, Estados Unidos, en donde el pastor era Mark Driscoll, que en 2014 esta iglesia se disolvió porque hubo muchas denuncias contra el pastor Mark Driscoll, porque tenía un liderazgo autoritario, maltrataba verbalmente a los líderes y a los miembros de su
comunidad manipulaba las estadísticas que ellos tenían y usaba los fondos de la iglesia para comprar un lugar, para decir que sus publicaciones estaban dentro de los best sellers, de los mejor vendidos del periódico New York Times. Entonces no rendía cuentas y malversaba los fondos como para poder ganar lugares de prestigio de lo que... De las publicaciones que ellos tenían, ¿no? Llegó a tener más de 12,000 asistentes a la semana en su campus. Dice Eduardo García Valadez, la luz del mundo es una mega iglesia. Ah, qué ojo tan observador, qué fino, ¿eh? Vino el Vita Escucha, el Vita Lover Eduardo. Muy bien, ahorita hablamos de eso, Eduardo. Hacia allá vamos también. Entonces, pues bueno, se hizo un podcast al respecto de este maltrato que hacía el pastor con la gente de Mars Hill Church, y pues bueno, fue una de las mega iglesias con escándalos. Ahora, otra de las mega iglesias con escándalos, Hillsong, la iglesia de Hillsong, cuya sede central está en Australia y tiene como sucursales a nivel mundial. El líder original, el líder principal de Hillsong era Brian Houston. Fue acusado de encubrir abusos sexuales de su papá, que también era pastor, y renunció en 2022 tras varias investigaciones internas de problemas de esta índole, y varios de sus pastores fueron retirados por infidelidades, por manejo cuestionable de fondos, por abuso espiritual. Y pues bueno, Hillsong tuvo como todo un escándalo acerca de esta cuestión sexual. Dice por aquí Magali Navidad, juro que yo conozco a un pastor igual a ese, pero de iglesia chiquita. Es que esto ocurre en todos lados, ¿no? Dice Dan Herrera, esos escándalos son directamente proporcionales al tamaño de la iglesia. Me refiero a la idea de que el sistema de mega iglesia hace más propensos a los líderes de caer en conductas tóxicas. ¿Será? No creo, en absoluto. Cualquier lugar de autoridad en la psicología de las personas aplica de la misma manera. Entonces tú puedes tener iglesias de 12,000 personas a la semana, o puedes tener un grupito de 3. Y yo estuve en un grupo de esos en donde yo fui maltratado, en donde yo sufrí este tipo de cosas cuando yo era saliendo de la adolescencia hacia la juventud. Y te puedo decir que es exactamente igual. No es proporcional al tamaño de la iglesia. Lo que sí creo que es proporcional es que se hace así de famoso y así de evidente. Pero la situación no creo que tenga que ver con que sea una mega iglesia. Dice Ada Hernández, veré HB, le está hablando ahí a una comadre, con todo y todo, muy bien. Luego Lakewood Church de Houston, Texas, también, cuyo pastor es Joel Osteen, tuvo un escándalo. Bueno, esta es una iglesia que está centrada como en lo que se conoce como la teología de la prosperidad, es decir, que Dios quiere hacerte rico y que para eso tienes que sembrar en fe y todo eso. Y pues bueno, tiene varias acusaciones de otras iglesias de repente que no hablan mucho del pecado, que no hablan mucho del arrepentimiento, que hablan mucho de finanzas. Pero en 2017 en Estados Unidos hubo un huracán que se llamó el huracán Harvey, y pues bueno, todo el mundo esperaba como que la iglesia de Lakewood Church, que tenía un auditorio muy grande que podía servir como para poder ser refugio de las personas que fueron pues damnificadas por el huracán, pues que la iglesia pues abriera el auditorio para poder recibir gente. Y pues bueno, Joel Osteen tardó mucho. Joel Osteen es el pastor de Marcos Witt. Tardó mucho en abrir la iglesia. En primer lugar, no querían y fueron criticados duramente, hasta que después de varias críticas pues dijeron, pues esto no nos conviene en nuestra imagen mediática, y pues bueno, abrieron el auditorio para los damnificados. Y en 2021 tuvieron otro escándalo, porque en uno de los baños de la iglesia se encontró una bolsa con dinero y cheques escondidos, que pues pertenecía ese dinero a un robo que se había reportado 7 años atrás. Y esta cuestión de por qué ese dinero estaba dentro de la iglesia pues nunca se aclaró, ¿no? Esto no necesariamente quiere decir que la iglesia tenía vínculos con situaciones criminales, sino que a lo mejor alguien llegó ahí y lo dejó en el baño, ¿no? Dice Holly Palafox, el poder no corrompe, sino que muestra lo que verdaderamente es uno como persona. Y el poder absoluto corrompe absolutamente, así tengas a tu cargo 2 personas, una o 100,000, ¿no? Lakewood descubre el campeón que hay en ti. Son motivacionales en la iglesia de Lakewood, ¿no? Y también como de esta cosa, pues del dinero. Pues eso no es todo, porque también en México ha habido como algunos ejemplos de mega iglesias, que aquí aprovecho para decir, las mega iglesias pueden ser también
sin denominación, iglesias pentecostales, neopentecostales, o también en Estados Unidos sí ocurre el fenómeno, en Estados Unidos, no sé en qué otra parte del mundo, en la que las denominaciones protestantes históricas, pues sí son mega iglesias. Entonces, por ejemplo, puede haber una iglesia metodista con miles de asistentes, ¿no? Dice Dulce Vargas, el dinero estaba en una pared. Así es, estaba en una pared. Alexandra dice, se hace tan viral cualquier tipo de estos sucesos como todas las violaciones o desvío de dinero en cualquier iglesia, entre otras actividades de violencia en cualquier parte del mundo de cualquier denominación. Sí y no. No creo que sea de todo como cualquier iglesia, no, porque, o sea, entiendo que lo que quieres decir es que esto pasa en todos lados. Sí, pasa en todos lados, pasa en todas las denominaciones, pasa en todas las iglesias. Se hace viral porque son mega iglesias, pero no diría que como en cualquier iglesia, porque las iglesias chiquitas, no, muchas veces quedan como ocultos estos casos, ¿no? Incluso dentro de estos escándalos de las mega iglesias fue hasta después de varios años que se dieron a la luz, ¿no? Ese capítulo del robo me parece conocido, dice Holly Palajos. Chis, no sé, ahora sí que denúncialo, ojo cuates ahí. Dan Herrera dice, a mí me sirvió, no sé qué, el dinero, quizá, no sé. Bueno, el caso es que también en México, en Puebla, tenemos una iglesia conocida como Ministerio Selim, que es guatemalteca, pero tiene pues también algunos campus en nuestro país y se ha hecho muy muy famosa los Ministerios Selim. Y pues hubo diversos testimonios de participantes de las iglesias de Ministerio Selim que acusaban a los líderes de manipulación espiritual, de prácticas de control sobre la vida personal de las personas. Si puedes hacer esto, no puedes hacer esto, te puedes casar con fulano, no te puedes casar con sutano, puedes tomar esa decisión, no puedes tomar esa decisión. Y la estructura que tenía la iglesia de Ministerio Selim era tan jerárquica que se favorecía, pues bueno, que los apóstoles y los profetas se hiciera la palabra de ellos en vez de que se tomara en cuenta como la cuestión comunitaria, ¿no? Y no hubo denuncias sobre esta situación, pero pues bueno, los relatos hicieron que la gente hablara acerca de que Ministerio Selim hablaba como de una cuestión muy sectaria, ¿no? Aislaban a las personas de sus familias, les decían que si no obedecían venía el juicio de Dios sobre ellos y había un abuso emocional. Entonces parte de esa red pues se terminó fragmentando y los líderes fundaron otras denominaciones y algunos pues exmiembros de Ministerio Selim iniciaron su propia red de apoyo para víctimas de abuso espiritual. Decía por aquí Eduardo, si algunos temas levantan tu autoestima. O sea, de Lakewood. Ok. ¿La iglesia metodista tiene alguna mega iglesia? Sí, en Estados Unidos. Sería ignorante si te dijera específicamente cuál, pero en México no. Alexandra dice, pero en las iglesias chiquitas, ¿por qué no se hace viral? Porque no se denuncia o porque las mismas autoridades conscientes de ello no quieren difundirlo, porque no solo arruinan su reputación, sino porque terminarán como tal la iglesia hasta cerrarla y llegar a las denuncias pertinentes. No se hace viral porque la iglesia no es viral. O sea, porque son iglesias chiquitas, porque son cuestiones muy chiquitas. Por eso no se hace viral. Estas se hacen virales porque son grandes, porque son megas. O a menos de que alguien me quiera decir como de algún caso de una iglesia súper chiquita que se hizo viral un abuso. Esto suele suceder en lo que es muy notorio y ocurren un montón de cosas, y eso de que no se denuncia no solamente pasa en las iglesias chiquitas, pasa en las mega iglesias. O sea, vuelvo a repetir, estos escándalos salieron después de años en las que nadie denunció, ¿no? Bueno, dice también la cuestión dice Dulce Vargas, la iglesia del Adam Hamilton es mega. Desconozco cuál es esa iglesia, Dulce, ilústranos por favor. Bueno, continuamos. La luz del mundo, pues bueno, como decía hace ratito Eduardo, pues sí es una iglesia que muchos, me da mucha risa como a veces los sociólogos de la religión, los antropólogos de la religión catalogan a la luz del mundo como una iglesia evangélica. Y las iglesias evangélicas y protestantes dicen, no, como fuchi, nosotros no tenemos nada que ver con la luz del mundo, pero pues en algunos libros los ponen dentro del mismo grupo, ¿no? Dice San Pedrosa,
San Pedrosa, solo los vecinos se enteran. En las iglesias chiquitas solo los vecinos se enteran, exactamente. Ay, supiste que el pastor de allá, uy, no, se metió con la vecina de allá, etcétera. Sí, es verdad, eso sucede así. Alexandra dice, gracias a ti, Alexandra, estás ayudando mucho a la charla en esta noche. Y bueno, decíamos de la luz del mundo, pues en 2022 salió a la luz toda esta cuestión en Estados Unidos, fue donde se hizo la denuncia, porque en México nadie quiso denunciar y se dice por ahí, ¿verdad?, que muchos de estos líderes están coludidos con gente tanto del gobierno como del bando de los malos, de la luz del mundo, por eso es que como que está muy protegida dentro de nuestro país, porque Nazón Joaquín García fue acusado de abuso sexual de menores y de que tenía en su iPad como el registro de todo el tipo de abusos que hacía, la manera en la que trabajaba las redes de trata dentro de su propia iglesia, que eran como las niñas escogidas, porque aparte eran muy jovencitas, y pues bueno, él como apóstol de Jesucristo lo tenían que atender y le hacían un show, un performance, etcétera, etcétera, y él decidía como a cuál de ellas se llevaba a la cama, ¿no? Y pues bueno, este caso está ampliamente documentado por distintos lados de sectores, reportajes, documentales, etcétera. Hay un documental en Netflix al respecto de esto. Y pues bueno, se demuestra pues esa figura central que tienen algunas mega iglesias, pues bueno, cómo es que funciona de manera tan nociva, ¿no? Y que puede destruir tantas vidas. Así que todos estos casos que les estoy comentando, ustedes pueden encontrar algunos documentales en Netflix. Está el de Hillsong Let Hope Rise, que es como levantemos la esperanza. Hillsong a Mega Church Exposed, que está en Prime Video, en Discovery, en Max. También Los Secretos de Hillsong, que ustedes lo pueden encontrar en Hulu, etcétera, ¿no? Está como muy documentado toda esta cuestión. No me perdí algunos comentarios aquí. Dan Herrera, Pastor Mario, ¿usted a cuántos podría atender en su iglesia? Mira, yo creo que las congregaciones que tenemos aquí en la iglesia metodista son en promedio de 100 miembros en plena comunión. Nosotros le llamamos miembros en plena comunión a personas que han hecho como su proceso para pertenecer a la iglesia ya con todos los derechos y responsabilidades, ¿no? Entonces creo que más o menos ese es el rango que uno de nosotros puede atender. Y cuando te digo atender, pues también no te digo así como, ay, no, le doy su sopita en la boca a la persona, no, pero sí es posible como pastorear un grupo de esa magnitud. Ahora, seguimiento personal, discipulado y todo eso, estamos hablando de un grupo de unos 20, 30, ¿no? No más de eso, ¿no? Y dice Dulce Vargas, que nos aclara, Adam Hamilton es un famoso pastor y escritor metodista acá en Kansas, la iglesia más grande de la Iglesia Metodista Unida. Muchas gracias, Dulce. Ese dato no me lo sabía, está muy, muy interesante. O sea, como esta cuestión de las iglesias metodistas, que decía que en Estados Unidos hay algunas que son mega. Aquí Dulce nos está ayudando a conocer más del tema, en específico el caso ahí en Kansas del pastor Adam Hamilton, que es la iglesia más grande de la Iglesia Metodista Unida. Muy bien, pues bueno, iglesias mega dentro de la ciudad puede haber muchas, ¿no? Si conocen alguna que a ustedes les caiga bien, por favor, ahora es cuando. Ahora ya le tiramos mucho hate a las iglesias, mucho odio a las iglesias mega. Ahora vamos a hablar de las que nos caen bien, ¿no? De las más famosas en la ciudad: Más Vida, Vástago, la Casa del Padre. Hace rato hablaban de Conquistando Fronteras, no sé, Vida Nueva para el Mundo, etcétera. Si conocen alguna cuestión ahí como de alguna iglesia que sea recomendable para él, que sea mega iglesia, para alguien que esté buscando iglesia, pues también por favor pónganlo en los comentarios algunas recomendaciones. A lo mejor Dan, que conoce ahí de muchas mega iglesias, o quien sea de los Vitaescuchas o Vitalovers que esté por ahí, para que puedan poner como sus recomendaciones. Dice Dan, también podría ser que todos esos documentales son ataques a los ungidos del Señor, no caigamos en engaños, oremos. O también podría ser que te estaban pagando. Casa de Dios, Pasión por la Verdad y la Vida, es la iglesia de Dan Herrera. ¿Cuántos asistentes tienen a la semana, Dan? ¿Cuántos asistentes tienen a la semana? Ya contando todas las actividades que hacen a la semana. Porque hay iglesias también que operan. Bueno, la iglesia de Dan Herrera está en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Y hay iglesias que operan parecido a las mega iglesias sin
la misma estructura, digamos, o emulando algunas de esas estructuras, sin la cuestión de a lo mejor de tener tanta gente, ¿no? Ahorita que nos cuente Dan cuánta gente ellos tienen. Bueno, pues decíamos al principio, ya vamos hacia el cierre, que pues bueno, todo esto surgió de un artículo que estaba en la revista o el portal en internet de El Evangelista Mexicano, que es el órgano oficial de comunicación de la Iglesia Metodista de México, y de ahí pues tomamos para poder hacer esa reflexión, y ahorita es lo que vamos a hacer, lo vamos a leer. Pero antes dice Dan Herrera que en su iglesia van 400, aún no es mega, pero carnal, 400 es esos diezmos, ¿no? Ese Dan, júntense más con el Dan, con esos diezmos. Semilla de mostaza, dice Eduardo, sí, es una de las mega iglesias de la Ciudad de México. O en la región en la que ustedes estén, comenten las mega iglesias que haya en su región. Dan Herrera, ya quiero ser más inalcanzable. Bueno, a ver si sale esto bien. Ahí está, sí, muy bien. Ahí está, este es el artículo que salió en El Evangelista Mexicano. Como decíamos, no estamos atacando el artículo, al contrario, agradecemos que se haga este tipo de reflexión, y quiero darle la lectura para reflexionar finalmente un poquito sobre lo que dice este artículo. El supermercado de la fe, sabor frente a sustancia, inicia con un versículo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. 1 Timoteo 6:5. Los supermercados se comen a las tiendas pequeñas, pues atraen a los consumidores con su oferta más variada. En cuanto una gran tienda se instala en algún lugar, los negocios cercanos, más pequeños, sufren merma en sus ventas y pueden eventualmente llegar a desaparecer. Este es un hecho muy común hoy en día. Haciendo una similitud con este fenómeno de la economía, vemos en la actualidad surgir iglesias autónomas de gran tamaño con una oferta de cultos más espectaculares, con predicadores afamados, música ejecutada con cierto profesionalismo e instalaciones atractivas, lideradas por uno o más pastores que administran estas congregaciones como si fueran empresas o como pequeños feudos de los cuales ellos son los señores. La novedad de estos grupos puede ilustrarse como me compartió cierto joven. Esos grupos ofrecen sabor frente a sustancia. Él me explicó que las sopas instantáneas de pasta estilo oriental, por ejemplo, imitan el sabor de las sopas que son tradición en los países orientales, las cuales llevan sustancias como caldo de hueso que requieren tiempo para su cocimiento, pero aquellas ofrecen una mayor rapidez de preparación, y ese es el factor que las vuelve tan atractivas al paladar. En un menor tiempo dan la misma sensación de sabor, aun cuando no tengan la misma sustancia, el mismo valor nutricional. De igual forma, las llamadas mega iglesias ofrecen un sabor agradable al paladar espiritual de quienes asisten a ellas. Podemos escuchar comentarios como: allí sí me edifico, allí se siente más la presencia del Señor, o me siento tan bien cuando estoy en el culto, aun cuando la sustancia, la doctrina, el crecimiento real que una persona tenga al formar parte del cuerpo de Cristo sea muy poca. En estos supermercados de la fe, los líderes tienen preocupación por la imagen personal, la proyección que dan en redes sociales o a distancia, y los cultos se convierten en un performance, una representación cuidada donde la enseñanza sustancial de la palabra de Dios no es lo que más importa. El resultado de este esfuerzo es un espectáculo que mueve a los sentidos, causa admiración y atrae multitudes. Aunque las personas que asisten a estos grupos advierten que en tiempo de necesidad, una enfermedad, la pérdida de un familiar, la celebración de un matrimonio, etc., no pueden acercarse a la persona que se ostenta como pastor de la iglesia, porque antes tienen que pasar por la atención de uno o más líderes y acaban buscando atención espiritual en otro lado, aunque no por eso necesariamente dejarán de asistir a esa mega iglesia porque les gusta su sabor aún sin la sustancia. Frente a esa competencia, las iglesias denominacionales han visto mermada su membresía y pudieran pensar si realmente su tarea es significativa, si realmente Dios estará con ellas en su trabajo, y se olvidan de lo que hace valiosa una congregación. Se olvidan que lo que hace valiosa una congregación es el énfasis en la obra redentora de Cristo, la presencia del Espíritu Santo como guía, la palabra de Dios como norma de fe y conducta, es la comunión de los santos como medio de gracia, así como la impartición de los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor, y sobre todo es la capacidad para alcanzar a los perdidos. Como dijera Juan Wesley, esa sustancia en el trabajo del reino supera el sabor de la oferta que dan las mega iglesias, pues es el medio en el cual se desarrolla genuinamente un creyente hasta alcanzar lo que Pablo llama la estatura del varón perfecto. Como alguien dijo, se nos olvida que la entrega íntegra al Señor no son luces,
performance, sino el llamado al servicio a los necesitados, sean viudas, huérfanos, alcohólicos, drogadictos, migrantes. Y de este servicio no se habla mucho en esas mega iglesias. El sabor de la experiencia que ofrecen estas no sustituye a la sustancia de una congregación fundada en la roca que es Cristo. Nuestras iglesias deben recordar esta verdad. Invitamos a leer las colaboraciones, bueno, ya invita como a que lean las colaboraciones de esta segunda edición de junio. En ellas podemos encontrar la experiencia surgida de sus corazones y la convicción de que Dios es fiel, Él sigue siendo el Señor y nosotros seguimos siendo sus siervos. Con aprecio y respeto a nuestros lectores, María Elena Silva Olivares, directora del Evangelista Mexicano. Un gran saludo para la hermana María Elena Silva Olivares. Digo, desconozco si es pastora, Estás escuchando la bitácora del pastor. Miren, vamos a quitar, se me olvidó quitar ese intro, perdónenme. Se escuchó el ruido por ahí, perdón. Pues bueno, eso es lo que escribe María Elena Silva. Y pues bueno, es lo que vamos a reflexionar un poquito ahorita acerca de ese artículo. No sé qué les pareció a ustedes, por favor también escriban qué es lo que les ha parecido este artículo que se escribe en este medio del Evangelista Mexicano. Dan Herrera, antes de que vayamos a eso, hablando de actividades variadas, vamos a tener una rodada. Si tienen moto y están por la zona, están invitados. Ah, ok. ¿De tu iglesia? Perfecto. ¿Cuándo va a ser? Pon la fecha, por favor, y horarios para que puedan participar. Semilla de mostaza del sensei Fermín IV. Sí, Semilla de mostaza es del ex rapero de Control Machete convertido a cristiano Fermín IV, que a muchos les cae. A mí me cae bien el señor, no lo conozco personalmente, pero la figura mediática me cae bien. Eduardo García Valadez Cipirilí. Ok, muy bien, Eduardo. Perfecto. Bueno, yo creo que en este artículo que acabo de compartir con ustedes, pues bueno, sí, hay como varios puntos que rescatar, ¿no? Habla como de una realidad de que estas mega iglesias un poco están como pues desplazando a lo mejor a algunas otras comunidades. Está hablando como de esta cuestión de plantea una buena cosa a reflexionar, que es el sabor contra la sustancia, ¿no? Versus sustancia. Si es que realmente esta inmediatez tiene esta espectacularidad de las iglesias mega tiene realmente como sustancia de fondo, ¿no? Y también pues bueno, está poniendo como en relieve la parte de que pues el culto no se transforme, de que el servicio religioso no se transforme en un espectáculo. Y también pues está diciendo, pues bueno, es que tenemos que centrarnos todos los que pertenecemos a una iglesia en Cristo. Pero creo que el artículo pues pone como hay una dicotomía, un versus que es bastante injusto, ¿no? O sea, lo que está diciendo un poco es como que las mega iglesias son muy atractivas, pero no tienen sustancia, y las iglesias pequeñas o históricas sí tienen profundidad, ¿no? Sí tienen profundidad y que no tienen las mega iglesias. Y esto no necesariamente es así. O sea, de verdad, esto no necesariamente así. Bueno, en primer lugar, a mí me parece curioso que en particular mi iglesia, que tiene 150 años de presencia en este país y tiene cientos de años más en el mundo, se plantea aquí como el pequeño local que el supermercado se está comiendo, porque no somos un pequeño local. Si no hemos logrado crecer, no tiene que ver con una cuestión de que seamos una iglesia pequeña, tiene una cuestión que ver con otras cuestiones de estructura que no hemos sabido llevar a cabo, de poder llevar nuestro mensaje o nuestro acompañamiento a las personas, y pues las personas optan por otras cosas, ¿no? Creo que hace falta un poquito ahí como de autocrítica. No creo que necesariamente por mega iglesia no tiene sustancia, iglesia chiquita o histórica tiene mucha profundidad, ¿no? Incluso creo que hay muchas de las ocasiones, y ustedes lo han puesto aquí en algunos comentarios, en que tú vas a tu iglesia y pues el mensaje no estuvo tan chido, no estuvo tan profundo, no hay realmente como una enseñanza muy doctrinal en donde tú estás, etcétera. No es como que sea sinónimo de que tú tengas como mucha enseñanza en tu iglesia nada más por el hecho de que no es mega iglesia, ¿no? Entonces creo que eso es algo, esa dicotomía que no está tan bien planteada, ¿no?
Dan Herrera dice, la verdad me encanta haber visitado algunas mega iglesias, es admirable su trabajo, su creatividad, su labor social, pero también me encanta visitar iglesias pequeñas donde todos son amigos, conviven como una familia. Si nos enfocamos en lo bueno, en toda iglesia hay cosas hermosas. Leonardo dice, yo creo que el sentido de permanencia en la iglesia metodista tiene que estar presente, de lo contrario uno se puede desviar. Bueno, tú como metodista, sí, ¿no? A diferencia de otras iglesias, la iglesia metodista tiene su historia. Todas las iglesias tienen su historia, Eduardo. Lo que pasa es que no nos la han contado. Todas las iglesias tienen historia, o sea, no surgieron de la nada, vienen de algún lado, ¿no? Y tienen una base doctrinal que a veces no profundizan mucho en ella. Es creo que una situación que es una realidad. Muchos no profundizan en su base doctrinal, eso sí es cierto. Pero también dentro de las iglesias históricas muchos no conocen su doctrina. Muchos pastores que están en las iglesias protestantes o históricas o evangélicas históricas no conocen su doctrina, no conocen su historia y tratan como de llevar a esa iglesia por otro rumbo, ¿no? Vamos a comportarnos como una iglesia que no somos, siendo que somos de esta denominación o de este corte, ¿no? Entonces yo creo que es importante como no menospreciar a las otras iglesias. No por pertenecer a un movimiento tienes más historia, tienes más doctrina y tienes más conocimiento. No. Tenemos que empezar por respetarnos todos en el ambiente cristiano, ¿no? Bueno, Dan pone ahí los datos para quien quiera de la rodada. Rodada Ruta Chimalhuacán Texcoco, 2 de agosto, 200 pesos la cooperacha para la comida y el acceso al lugar donde vamos a llegar. A quien le interese, pues ahí están los datos. Y bueno, otra de las cosas dentro de este artículo, pues bueno, ya decíamos como minimizando un poquito como el impacto de la historia de su propia iglesia dentro del país. Y pues bueno, creo que sí ignora un poquito como todas las cosas que ya dijimos aquí, que son aportes positivos de las mega iglesias, ¿no? Que tienen grupos pequeños bien organizados, que tienen un liderazgo laico empoderado, que hay una misión social y comunitaria en muchas de esas iglesias, que hay un evangelismo contextualizado y muy, muy relevante. Por eso es que muchas personas pues también checan, ¿no? Con las mega iglesias y dicen, aquí me gusta cómo se predica la palabra de Dios, en mi lenguaje yo puedo entender lo que están diciendo acerca de eso, ¿no? Y también pues bueno, dice que como que califica un poquito que las mega iglesias tienen esta estructura empresarial, y sin reconocer que también pues hay teología, hay misión dentro de eso, ¿no? Y algunas, incluso ONGs, tienen como aliadas a algunas mega iglesias para poder hacer su trabajo, y creo que pues también se olvidan de esta parte de que dan ayuda, dan obra social en albergues, en comunidades rurales, etcétera. Y pues lo que decíamos al principio, ¿por qué las personas se quedan en una mega iglesia? Aquí dice, bueno, es que como que ofrecen espectacularidad, pero si se quedan en una mega iglesia, pues probablemente es porque se sintieron escuchados, porque encontraron una comunidad a pesar de lo mega, porque tuvieron una enseñanza clara, y vamos a decirlo así también, porque una persona que se la pasa fregado en su trabajo, donde el patrón le grita, donde tiene que tener labores de jornadas extenuantes, donde se la vive de una manera muy terrible, llega a una mega iglesia y le dan un mensaje motivador, creo que es algo con lo que te vas a enganchar con eso definitivamente, porque ese mensaje que te motiva a crecer como persona, que te habla de que Cristo te ama, aunque el resto de la semana te estén hablando de cosas terribles, que te estén pasando cosas feas, pues es algo que también acaricia el alma, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ver con la megaestructura, sino que están respondiendo a necesidades específicas de las personas que de alguna manera pues no estamos a lo mejor nosotros logrando entender. Y entonces, como decía, también la parte de la autorreflexión. En nuestras iglesias hay un discipulado serio, realmente hay profundidad, realmente no solamente hay sabor, sino que hay profundidad, o hay veces que ni profundidad ni sabor hay dentro de nuestras iglesias. Están formándome a mí también como líder, como asistente de una iglesia pequeña, una iglesia histórica. Hay algo en lo que yo, no nada más que me den un cargo, sino que estén formando mi vida para poder estar en el liderazgo. Bueno, creo que no se trata como de que las iglesias pequeñas o históricas, frente al crecimiento de las mega iglesias, nos victimicemos, sino que empecemos como a autorreflexionar en dónde están nuestros errores, porque a veces pues somos también tienditas que vendemos agua sin sabor ni sustancia. Es más, podemos decir, no, pues que se van para allá porque es un engaño mediático de Satanás que se los está llevando a un pastor. Usted ni prepara su sermón, ¿de qué me está hablando?
O sea, usted ni prepara la enseñanza, usted ni hace lo que tiene que hacer. ¿Cómo me va a decir que la culpa ahora es de las mega iglesias, ¿no? Entonces creo que es un llamado a la autorreflexión. Y pues bueno, no estamos criticando el artículo de manera negativa, sino reflexionando a partir de él. Decía Holly Palafox por aquí, dice un canto: iglesia no hay si el Espíritu no está. Nuestra reunión carece de sentido sin el fuego del Señor. Y eso pasa en iglesias chiquitas y en iglesias grandotas. San Pedro Hernández dice: hoy precisamente hablé con una persona que me comentaba que se iba a convertir a los Testigos de Jehová. Le hice la pregunta del por qué y por qué no al cristianismo, a lo que me respondió que muchas iglesias cristianas hacen actividades mediáticas con fines de recaudación y que se les permite hacer todo, y con los testigos lo único que les piden es predicar e ir a las familias. Muchas de las personas también, esto que acaba de decir San es muy muy interesante, porque muchas personas están buscando que le digan exactamente. Miren, yo por ejemplo como teólogo, como pastor puedo decir: no, pues yo quiero que las personas piensen por ellas mismas, que crezcan en la libertad de Dios. Pero muchas personas dicen: no, yo quiero ir a una iglesia que me digan qué es exactamente lo que yo tengo que hacer. Y es así. Debiera ser así. Yo no voy a decir si sí o no. A mí me parece en lo particular que no, que deberían fomentarse el libre pensamiento, la libertad, la voluntad de las personas. Pero hay personas que definitivamente dicen: no, de pensar nada, por favor, tú dime qué sí puedo comer, qué no puedo comer, qué sí puedo vestir, qué no puedo vestir, por favor. Necesito como esa guía clara. Y hay personas que están dentro de ese tipo de iglesias y pues bueno, que les satisface y les parece muy atractivo, como esto que está diciendo aquí en su comentario San Pedrosa, que dice: a los cristianos les permiten hacer de todo, en cambio a nosotros nos piden esto y esto, ¿no? Como va a entrar a los testigos. Y razones para quedarse en un grupo religioso, las personas podemos tener diversas razones. Yo creo que lo importante es que no se atente nunca contra la dignidad humana, porque, ya poniéndome un poquito teológico, Jesucristo encarna para dignificar al humano, ¿no? Como es una realidad que Jesucristo viene a traernos, de la dignificación del ser humano, ¿no? Por eso es que Él se hace humano, que se hace carne, que se hace como uno de nosotros, para que entendamos que dentro de nuestra vida también podemos tener esa misma dignidad. Entonces creo que lo que atente contra el ser humano, algo que el Señor mismo santificó, algo que el Señor mismo hizo puro y santo desde un principio, es algo que se debe de evitar en cualquier práctica religiosa, independientemente de lo que nos mueva a estar dentro de una iglesia o no. Dice Magali Navidad: estoy en desacuerdo que solo se vea las mega iglesias como puro espectáculo, porque aún en las iglesias pequeñas, aunque esté más normalizado y se apegue más a lo que históricamente comprendemos como iglesia, todos ahí vamos a ser parte de un performance. Ser congregante o pastor, aunque sea de una iglesia pequeña, también es parte del espectáculo de ser iglesia. Está hablando desde la perspectiva antropológica del performance. Todos performanceamos, todos jugamos un rol, todos jugamos un papel. Y bueno, ya hablando de espectáculo, me parece muy atinado el comentario, pero también hablando de espectáculo, pues también o díganme ustedes, en las iglesias pequeñas no pasa que los pastores se pelean por el púlpito, por tener foco, que los músicos están pelee por ver quién canta mejor, quién tiene mejores interpretaciones, etcétera, y hay pleitos entre ellos, aunque no sean una mega iglesia. Eso pasa en todos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces no es una cuestión exclusiva de las mega iglesias, ¿no? Y habría que plantearnos, como parte de la reflexión final, y ya llegando hacia el final, ya nos vamos, queridos Vita Escuchas, Vita Lovers. El problema es que existan las mega iglesias, o que las iglesias que no somos mega no nos hemos renovado de ninguna forma. Yo dejo por ahí esa pregunta: ¿cuál es verdaderamente el problema? No, mugrosas mega iglesias. Me suena como cuando en un rancho quieren poner un supermercado, ¿no? Van a abrir un bodega horrera, y entonces los de las tiendas dicen: no, ¿para qué van a poner el bodega horrera? Nos van a quitar a nosotros la chamba, etcétera. Y dice por ahí los negociantes: el sol sale para todos, ¿no? Y no sé qué de mi iglesia no van a estar hablando, dice Goli Palafox. Bueno, estamos hablando de la iglesia de todos nosotros. ¿Cuál es el verdadero problema? Que no nos hemos renovado. Dice Magali Navidad: sé todas las anteriores. ¿No nos hemos renovado o existen las mega iglesias? ¿Cuál es el problema? ¿La queja es que algo es espectacular y es mediático? ¿O será que también nosotros estamos viviendo enclaustrados en un modelo de iglesia que ya pertenece al pasado?
Y no estoy diciendo que el único modelo de iglesia posible ahora sean las mega iglesias, pero que tampoco hemos encontrado una manera de hacer iglesia en el presente que sea relevante, que sea importante, que sea atractiva para las personas del siglo XXI hoy en 2025, ¿no? Podemos criticar mucho esta cuestión de este modelo norteamericano porque, pues bueno, hay realidades en las que eso no aplica, porque el primer mundo no es igual que el tercer mundo, y si este modelo viene de, a mí me suena un poco como a gringofobia, ¿no? Como viene del gabacho, como viene de Estados Unidos, pues bueno, no debe de ser bueno porque quiere como ser algo que acabe con las realidades pequeñas, pero bueno, creo que podemos tener un modelo de iglesia que encarne la visión del reino de Dios y de Cristo dentro de nuestras realidades, y eso no tiene nada que ver con las mega iglesias. Si tu iglesia es relevante o no, tengas 10, 20 personas, 5, 100, eso va a depender del trabajo que como comunidad y como pastores puedan realizar en conjunto para escuchar a la comunidad. Algo que yo aprendí alguna vez de un líder, él es Jean-Luc Krieg, con el que trabajé algún tiempo y que se dedica a la educación de muchas iglesias y que tenía por ahí una ONG cristiana llamada Mosaico Urbano, y algo que le he de reconocer siempre es esta enseñanza. A mí esta enseñanza me parece muy relevante. Él siempre en sus cursos de Biblia enseñaba lo siguiente: Jesús pasó 30 años escuchando el clamor de la gente y por eso sus 3 años de ministerio fueron tan efectivos, porque antes de poder hacer trabajo con las personas, vemos a Jesús 30 años en silencio, pero no con los oídos tapados. Y eso se refleja en lo que Jesús predica, en lo que Jesús enseña, en cómo Jesús acompaña, porque conoce los ejemplos de la vida cotidiana, habla como la gente, está diciéndoles cosas que son relevantes para los pescadores, para los sembradores, para los pastores, para la gente de a pie, para los más elevados maestros de la ley, tanto como para el más sencillo dentro de su comunidad. Y eso es porque se dedicó a estar con la gente, ¿no? Y creo que muchas de las ocasiones nosotros como iglesias es lo que no hacemos. Nos encerramos en nuestro círculo y en nuestra dinámica y en nuestra metodología de hacer las cosas sin abrir nuestros oídos, nuestro corazón y nuestro sentir a lo que está alrededor. Hay otro profesor que se llama Miguel Crino, que fue profesor mío en la Comunidad Teológica de México por parte del Seminario Bautista de México, y Miguel Crino decía, empezaba sus clases de misión urbana de la siguiente manera, hacía la pregunta: ¿en dónde están, en México, en dónde están las personas los domingos al mediodía? Y pues nosotros, perteneciendo a la zona metropolitana de la Ciudad de México, decíamos, pues bueno, al mediodía la gente está en el fútbol, está en el tianguis, está en las plazas. ¿En dónde está la gente de la iglesia al mediodía los domingos? Metida en la iglesia. Y decía, pues bueno, ¿se dan cuenta de esta desconexión de la realidad de las iglesias con lo que pasa allá afuera? Jesucristo no hizo una sede de Jesus Church para que fueran los domingos o los sábados o cualquier otro día a verlo a él, sino que él iba a donde están las personas, ¿no? Entonces hablaba de esta desconexión que muchas de las veces tenemos como iglesias con la realidad que nos circunda, que nos rodea. Entonces cada rancho, cada pueblo, cada ciudad puede ser distinta, y muchas de las ocasiones no nos dedicamos a conocer. Somos la iglesia fulanita en tal lugar, pero no sabemos lo que pasa alrededor. No conocemos a los vecinos, no hablamos con ellos, no sabemos cómo es lo que rodea a la iglesia. Vamos a nuestra sede, nos encerramos ahí 1, 2, 3 horas, el tiempo que estemos, y nos regresamos a nuestras casas. ¿Y qué pasó alrededor? La iglesia no es relevante para absolutamente nadie, precisamente por eso, ¿no? Porque hay una desconexión. Y esto no tiene nada que ver con las iglesias mega. Y creo que muchas de las cosas que podemos aprender de las iglesias mega, pues también está en el uso de las redes, en el profesionalismo que se puede hacer también dentro de la iglesia, sin caer en el ámbito del show. Hay mucho más profesionalismo que podríamos meterle a las cosas que hacemos, a formar a los líderes que pertenecen a la congregación, no solamente aventarlos y tú vas a ser ahora el encargado de fulana cosa, sino formarlos, ¿no? Una organización que pueda ser muchísimo más efectiva. Alguien de otro podcast aquí decía mucho como que no, es que la iglesia a la que nosotros pertenecemos tenemos la mejor organización del mundo.
en tu vida has visto otras iglesias de otro lado, mano, porque estas iglesias mega tienen una organización muchísimo más efectiva y podríamos aprender algo de ellos también. Y además en la claridad de la comunicación de la fe. El lenguaje de muchos de estos pastores es muchísimo más cercano a la gente, contrario a lo que a veces en iglesias pequeñas, personas que no están muy capacitadas para hablar, o en iglesias protestantes históricas o evangélicas históricas, personas muy acartonadas están predicándonos el día domingo sin hablar como la gente realmente habla. Entonces creo que hay cosas que podemos aprender, ¿no? Quizá el reto es encontrar que a veces hemos perdido verdaderamente nosotros sustancia, y ni sustancia ni sabor tenemos dentro de nuestras iglesias, ¿no? Pues bueno, vamos a los comentarios finales. Dice Alexandra: en la iglesia metodista o en alguna reunión se ha hablado de qué se le puede aprender de las iglesias mega o incluso trabajar con ellas. También, bueno, hasta ahí esa pregunta yo lo he planteado en reuniones de iglesias y la respuesta que siempre recibo es no, todo eso está muy mal porque las iglesias mega son del diablo y son malas, y siempre me han respondido lo mismo, o sea, como que hay un odio acerca de qué se les puede aprender. Yo en lo particular te voy a contar qué les he aprendido. Mis sermones yo comencé a hacerlos en series cuando vi que este sistema de las mega iglesias de predicar en series funcionaba mucho. Es decir, entonces vamos a hablar de cómo reconstruir un hogar parte 1 y van a ser 6 partes de esto. Mis escuelas dominicales ahora las doy así en partes porque ayuda mucho esa cuestión de estructura. También la cuestión de que yo me dediqué a formar diáconos en una iglesia anterior en la que estuve, ¿no? El liderazgo me parece que es algo muy importante poder formar, y puse mucho énfasis en la cuestión del discipulado. Entonces creo que yo he aprendido un montón de cosas de las mega iglesias, y el hecho de que yo esté ahora haciendo este podcast aquí también pues tiene que ver con el uso de las redes sociales que las mega iglesias dan, que muchas de las iglesias dicen es la tecnología nos aleja cada vez más de Dios, y desde la pandemia que se hacían cultos virtuales, ahora que ya regresamos se ve que hay menos gente en la iglesia. Yo en la iglesia en la que estuve seguí teniendo cultos virtuales todo el tiempo y cultos presenciales todo el tiempo, y la gente no disminuyó, al contrario, creo que esto es chamba, ¿no? Que tienes que hacer. Entonces no se trata de que lo mediático o lo mega sea malo. Creo que hay un montón de cosas que podemos aprender. Ahora, esa pregunta que tú estás haciendo, ¿se ha planteado? Yo por lo menos lo he planteado. ¿Qué he recibido? Puras respuestas negativas. No hay una humildad de querer aprender. Siempre es como nosotros somos iglesia histórica, nosotros somos... Y bueno, sí, pero ¿qué puedes aprender? Porque tu historia está en el pasado. Ahora en el presente, ¿qué puedes aprender de quienes están llevando... este nuevo desarrollo de la iglesia? No, nosotros vamos por otro lado. Órale, pues váyase con su otro lado, a que cada vez haya menos gente en su iglesia, a que cada vez vayan más en picada, cuando podríamos tener la humildad de saber que como cuerpo de Cristo todos nos podemos nutrir los unos a los otros, ¿no? También otro punto es, dice Alexandra, ¿qué tipo de personas asisten más a esas iglesias? Jóvenes en particular. ¿Qué tanta participación o apertura de los mismos jóvenes, de la misma a los jóvenes, más allá de sus propias actividades, sino en servicios ocultos en general? Exactamente, la participación de los jóvenes es otra cosa que también he aprendido mucho de las mega iglesias, y que muchas de las ocasiones son relegados los jóvenes en esa situación, ¿no? Gracias, Alexandra, por tu comentario. San Pedro Hernández dice: claro que sí pasa, y todo el tiempo hay muchas iglesias divididas por esas peleas, de una salen 2 iglesias. Exactamente, eso pasa en todos lados. Dan Herrera: mini omega, vayan a su iglesia el domingo, y si no van, aunque sea, vean La Cebolla Podcast. Ver La Cebolla Podcast cuenta como ir a la iglesia un domingo, pero ver la bitácora del pastor les permite pecar libremente 2 meses, hijos. Así que no se pierdan ningún episodio, y si lo compartes es otro mesecito, y así. Entonces corran la voz. Cada vez que tú compartes la bitácora del pastor o ves la bitácora del pastor, Diosito allá arriba le anota así de tiene 3 meses para pecar, que pueden hacer lo que ustedes quieran. Dice Holly Palafox, no es cierto. Holly Palafox: estamos estancados. Pues sí, muchas veces nos quedamos estancados. Pues bueno, muchísimas gracias por haber acompañado en esta noche a la bitácora del pastor, el chat, por nutrir este capítulo, este episodio con sus comentarios. Y pues bueno, era lo que yo quería compartir con ustedes en esta nochecita. Les agradezco mucho por haberme acompañado. Recuerden que este episodio se
Facebook los va quitando, pero yo los bajo, los edito, les pongo musiquita, están disponibles después en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, en Spotify, y lo pueden compartir para que lo puedan estar escuchando mientras hacen el quehacer, mientras están desvelándose, mientras van manejando, etcétera, de una manera mucho más accesible en audio y video. Pero ya para llevar, ahí tiene para llevar su orden de la bitácora del pastor El Chad. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, saludos a todos, gracias por eso veo la bitácora, dice Eduardo, tú le sabes, Eduardo, un hombre pecador y conocedor, que por eso ve la bitácora del pastor. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche, cuídense mucho, y pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana aquí en la bitácora del pastor El Chad. Yo soy Mario Medina, nos vemos la próxima, bye bye. Esto fue la bitácora del pastor El Chad. Hoy escribimos una página más de este viaje infinito por la fe, la teología y la espiritualidad. Síguenos en Facebook, Spotify y YouTube para continuar explorando juntos. Y recuerda, cada paso en este viaje es una historia digna de ser contada. Hasta la próxima.